Está entendiendo nada. Ok, ahora sí, ahora sí. Así vamos a empezar la clase de esta noche. Les decía pues que ya estamos entrando en la recta final del libro y pues ya terminamos la sección grande de las trampas que debemos evitar. Y sigue el punto de las actitudes cristianas. Y pues, varios comentaristas que he leído sobre estos pasajes, eh, pues, me parece muy simpático porque ellos dicen, es que esta es la parte práctica del libro de Santiago. Pues yo realmente veo que Santiago es un libro demasiado práctico. Creo que en cada uno de los capítulos, en cada una de las secciones, pues vimos que era algo para hacer, que teníamos que poner en práctica o no. Sí, amén. Sí, señor. ¿Sí? Ok, entonces, pero en estos últimos versículos, pues sí vamos a ver muchas cosas en las que nosotros deberíamos como perfeccionarnos, debemos como de ir avanzando y creciendo cada día más en esos aspectos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Santiago capítulo 5 y vamos a leer versículos 7 y 8. Santiago capítulo 5, versículos 7 y 8 dice, por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tengan también ustedes paciencia y afirmen sus corazones, porque la venida del Señor está cerca. Ok, ¿qué es la primera cualidad o la primera actitud que debe caracterizar al discípulo de Cristo? La Paciencia. 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 La paciencia. Muy bien. ¿Y qué es la paciencia? La capacidad de soportar. Capacidad de soportar, capacidad de aguante. Tolerancia. Eso es paciencia. Eso es Bajo paciencia. presión y bajo presión. La capacidad de soportar. Miren, nosotros a veces hemos malentendido el término de la paciencia y nosotros confundimos el término de paciencia con, lo dijo la hermana Ana Castro, tolerancia. Eh, yo personalmente, se los he dicho muchas veces, tengo un rayo mental con esa palabra. No, no puedo, de verdad, no puedo con la palabra tolerancia, porque es que toleramos es lo malo. Las cosas buenas se aceptan, pero nos toca tolerar las cosas malas. Y la Biblia no nos enseña a tolerar lo malo, sino que nos enseña a corregir lo malo con lo bueno, ¿cierto? Pero en la definición, o en el significante que muchos tienen de la palabra paciencia, pues, listo, una persona decimos que es paciente porque tolera, porque aguanta, sin enojarse. Pero a veces nosotros confundimos el término paciencia con una persona que no se aira fácilmente o que no tiene problemas con la ira. Yo conozco personas que no tienen problemas con la ira, que no gritan, que no vociferan, pero que tampoco son pacientes. ¿Cómo así? Sí, porque es que la paciencia es la capacidad, la cualidad de soportar aún estando bajo presión. Entonces, Santiago nos está animando aquí a que hagamos qué, a que tengamos qué, Paciencia. paciencia. ¿Sí? Y coloca una alegoría. Primero, nos dice hasta cuándo debemos de tener paciencia. ¿Hasta cuándo debemos de tener paciencia? Hasta la venida del Hasta que el Señor. Señor venga. Hasta la venida del Señor. Supongo que ustedes, la gran mayoría, saben quién es Vicente Fernández, ¿no? Sí. El Chente. Sí. Sí. El Chente. El Chente, él tenía una canción que se llama Un millón de primaveras. ¿Sí la han escuchado? Cántela, decídmela así. No estamos dando serenata, soy Beatriz.
La letra de la canción dice algo así como que solo faltan 1.000.000 de primaveras, un par de siglos más para adorar. Y es lo que, pues, a ver, cuando la Biblia nos enseña, o sea, la Biblia siempre nos está pidiendo, hey, aguanten, aguanten, resistan, resistan, pero siempre es resistan hasta el final, resistan hasta que venga el Señor. ¿Por qué razón, hermanos? Porque es que, a ver, si nosotros no nos ejercitamos en la paciencia, en esa capacidad de soportar, en esa capacidad de aguantar, en ese aguante, pues vamos a terminar corriendo en vano, como dice el apóstol Pablo. Porque si nosotros hoy tomáramos que el Señor está retardando su promesa de la segunda venida y decidiéramos alejarnos del cuerpo de Cristo, ¿qué hicimos realmente? Nada, en vano. En vano. El tiempo que corrimos, lo corrimos en vano. ¿Y por qué en vano? Porque es necesario que todos nosotros, hermanos y hermanas, ¿saben qué? Soportemos con paciencia, aguantemos hasta que el Señor venga. Ahora, vemos acá también que no era solamente Pablo y los tesalonicenses los que estaban convencidos de que el Señor iba a venir pronto. Santiago también está diciendo que la venida del Señor iba a ser pronto, ¿no? Sí. Dice, termina el versículo 8 diciendo, porque la venida del Señor se acerca. Ahora, hermanos, como les dije en otra clase, si para ellos en el primer siglo veían la venida del Señor como algo que estaba cercano, ¿qué pasa con nosotros hoy? La vemos más cerquita todavía. También es inminente. Estamos más cerquita. Nada más Pero unos 2000 años. yo no sé si Yo 2000 no sé, años pero está más cerquita. o La siente o uno. 2000 días. Solamente sé que con relación a los cristianos del primer siglo, nosotros estamos más cerca a la venida del Señor. ¿Cuándo va a ser la venida del Señor? No lo sabemos. Pero por eso se nos dice, aguanten, aguanten con paciencia, soporten para que puedan recibir. Es que la paciencia en la que Santiago nos está diciendo acá, miren hermanos, ¿por qué tenemos que ejercitarnos en la paciencia? Porque es que esto no es yo para el beneficio de Dios. O sea, Dios no se beneficia con su paciencia. El gran beneficiado con su paciencia es uno mismo. ¿Por qué razón? Si nosotros soportamos hasta la venida del Señor, ¿qué vamos a recibir? Corona. La corona de la vida. La corona de vida eterna, ¿cierto? Entonces, piensen por un momento, ¿cuánto tiempo llevan ustedes batallando por ser fieles al Señor, por permanecer en los caminos en sus caminos? ¿Cuántos? ¿Cuántos años? Alguien que quiera participar y nos cuente. Yo llevo 2 años. Mi hermano Augusto lleva 2 años. Mi mamá me dice, yo llevo 42. Toda una ¿Alguien vida. más? Yo 6 Casi años. media vida. 6 años, Marina. ¿Quién más? ¿Quién más? Yo llevo 32 años. Wow. 32 años. Wow. A ver, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuánto tiempo llevas en los caminos del Señor? Eso quiere decir desde el momento que me entregué a Él o desde el momento que me bauticé. Porque yo sí tengo una gran diferencia. Bueno, Daniel, tu caso es especial. Por eso lo pregunto, porque... Yo 13, hermano. Te voy a decir, te lo voy a decir así, Daniel, te lo voy a decir con términos muy castrenses, muy del ejército. Usted es recluta, amigo, usted es nuevo, usted aquí es reclutica, usted lleva 1 año acá. Entonces, Yo tengo usted nada más recluta, año y medio como así mucho. que, Año y medio como mucho. por Yo eso, soy, usted yo soy el más recluta, bebé hermano. de todos. Total. Yo 13. Usted recluta, amigo. 13 años. ¿Sí? Miren, qué cantidad de tiempo, ¿no? Les pregunto, ¿vale la pena
Claro. desperdiciar todo ese tiempo. Vale la No, no vale la pena, ¿no? No vale la pena porque desde que uno lo conoce, uno está feliz, o sea, es uno cada día esperando esa hora, como esa llegada de él. Ok, eso es importante. Por eso Santiago nos dice, resistan, sean pacientes. Y nos pone un ejemplo. Igual es el ejemplo que nos pone, un ejemplo que pues, la gran mayoría podríamos decir que conocemos. Los agricultores, ellos tienen que esperar con paciencia, soportando. Ellos siembran, uno siembra y al otro día cosecha. No, 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 no. lo No. pasa Hay un que año. esperar ¿Cierto que no? hay que esperar Es con un paciencia. proceso. Hay que esperar el proceso. Muy bien, me gustó eso del proceso. Entonces, como hay que esperar el proceso, como tenemos que estar pendientes del proceso, los agricultores son pacientes. Ellos saben cuándo empieza la cosecha. Pero antes de la cosecha, ¿qué tuvieron que haber hecho? Sembrar, Arar. preparar la tierra, sembrar, Regarla. Exacto. cuidarla, cuidar lo que Esperar sembraron, la lluvia temprana. esperar la lluvia temprana y la tardía. Sí, con la lluvia temprana se humedece la tierra y las semillas brotan. Con la tardía, los frutos se maduran. ¿Sabían ustedes eso? Que Sí. esa es la que refuerza la lluvia temprana para que germine la planta. Claro que sí, para que germine la planta, para que el fruto se madure. Eh, por ejemplo, en los países cafeteros, con con la lluvia temprana, empiezan a brotar los botoncitos de café. Pero es la lluvia tardía la que los hace madurar. Entonces, ese es el proceso. Imagínense un agricultor que diga, uy, no, pero ya, no, esto no sirvió para nada, quememos esto. No, no aplica, ¿cierto que no? No, aplica. No. Ok. Como tampoco aplica en nuestras vidas que nosotros digamos, ay, no, el Señor como que no va a venir. No, el Señor se le olvidó que iba a venir. Yo creo que eso era puro cuento, yo más bien me devuelvo. Hay que esperar. O sea, perdiste todo lo que habías avanzado, perdiste todo lo que el Señor había hecho en tu vida. ¿Por qué? Porque, ¿cuál es el día más importante de su vida? Uy. Cuando me bauticé, cuando me entregué a Cristo. ¿Alguien más? El día más importante es hoy porque es el día de salvación. Hoy porque es el día Hoy que tengo dije, para vivir y hacer algo. muy bien. ¿Alguien más? Es hoy, hermano, porque nos permite seguir aquí en la lucha para alcanzar nuestra salvación. Todos los días son importantes para Dios. Pues sí y no. Y Miren, porque el no día más sabemos importante, no sabemos si mañana vamos a amanecer. exactamente, por eso el día más importante es hoy. El hoy es un regalo. ¿Ustedes sabían que el hoy es un regalo? Amén. El ayer ya no existe. El mañana no sabemos si va a llegar. Pero el hoy es el que tenemos. Y por eso se llama presente. Es el regalo de Dios. Y lo que usted hace hoy es lo que le importa a Dios. Realmente lo que le importa a Dios es lo que usted hace hoy. No, es que yo fui muy bueno hace 3, 4 años. Después sí como que me torció un poquitico, me metía loco como dijo. Ahora estaba hablando con un hermano que hace mucho tiempo no hablaba con él y dijo algo que me hizo dar mucha risa y que es que usted sabe que uno de vez en cuando me metía bruto. Eso se metía bruto. Bueno, usted sí. Yo dije, usted cada rato. Sí, pero sí, es cierto. A veces como que nosotros nos metemos a brutos y decimos, no, es que ser cristiano es tan duro, esto es tan difícil. No, yo no voy a, no, yo creo que es que estaba mejor. Y empezamos como
como el pueblo de Israel. ¿Ustedes recuerdan cuál fue la actitud del pueblo de Israel? Sí, quejándose. Añoraban la esclavitud. Otra vez, sí. Ellos añoraban la esclavitud de Egipto. Ellos decían, ay, sí, es verdad, en Egipto éramos esclavos. Ay, pero teníamos comida. Tenían de todo. Pero, ¿y acaso en el desierto no tuvieron comida? Sí, sí. O sea, todo padre judío en el desierto se levantaba en la mañana. Mija, voy a ir a traer la comida. Y llegaba con la comida del día. Lo único que tenía que hacerse era agacharse y recogerla. Literal. Porque el Señor durante la noche no solamente tenía la columna de fuego que los protegía, les daba luz, les daba calor en el desierto, sino que el Señor hacía descender el maná sobre el desierto. ¿Sí? Y con todo y eso ellos decían, ay, sí éramos esclavos, pero allá teníamos comida. Ay, pero mire que tienen comida. Ay, sí éramos esclavos y nos tocaba muy difícil, bueno, era muy duro, pero teníamos carne. Podíamos comer carnecita. Esta dieta de maná, esto sin proteína, nos vamos a descompensar. ¿Sí? Y a veces nosotros estamos igual, hermanos. A veces nosotros estamos ahí como añorando nuestra esclavitud en el mundo. Ay, es que cuando yo estaba en el mundo, a mí me iba más bien en el negocio. A mí me iba súper bien en mi trabajo y me volví cristiano y no doy pie con bola. No le atino a uno. Añoramos, empezamos a añorar. Y eso es una muestra de impaciencia. Y esas muestras de impaciencia pues se ven en el momento en el que usted dice, no, ¿sabe qué? Señor, usted no vino, yo no lo espero más. Pico y chao, señor, porque es que usted se demoró mucho para venir. Y cuando me encuentre con usted, le va a decir, pues la culpa es suya, porque yo sí lo estuve esperando, pero usted se demoró mucho para venir, amigo, entonces ya tampoco. Por eso, la primera virtud que nosotros debemos de tener es la virtud de la paciencia. Ese ánimo, soportar aún bajo presión. Estás bajo presión, no importa, sigo soportando. Es que se puso duro, le hacemos duro, pedaleamos fuerte. ¿Ustedes han visto que el apóstol Pablo compara mucho la vida cristiana con los deportes? Sí. Con las carreras. Los atletas. Con las carreras. ¿Y por qué será? Porque ahí hay premios. Se esfuerzan por un premio. Llegas a la meta. Muy bien, muy bien. Se esfuerzan por un premio. Y nosotros debemos esforzarnos por el premio mayor, ¿o no? Amén. Amén, amén. Por llegar a la Nosotros meta. debemos esforzarnos por el premio mayor. ¿Y cómo nos esforzamos? Ejercitando la paciencia, esa capacidad. Ay, sí, dificultades, claro que van a haber. Momentos difíciles, claro que van a haber. Pues esa fue la promesa del Señor, ¿no? Sí. Las aves del cielo tienen nidos, las zorras tienen madrigueras, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Pues hermanos, eso es un sinónimo, eso es un símbolo de qué? De que a veces van a haber situaciones difíciles. Piensen un momentico en la vida del apóstol Pablo. Con todos los pergaminos que Pablo dice de sí mismo en Filipenses capítulo 3, cuando él empieza y dice, hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, perdón, y hace esa lista larga de todas las cosas que él dice, y de todas esas cosas que eran para mi ganancia en la carne, las estimé como basura, por amor de Jesucristo. Pensando en eso, ¿será que Pablo alguna vez le coqueteó ahí con él? Uy, no, pero eso de que lo estén azotando a uno, que latigazos, que con vara, no. Me iba mejor cuando era perseguidor de la iglesia, ¿o no?
Pero él no pensaba en eso. Porque la mejor forma de nosotros, tomen nota del tip, para ejercitar la paciencia. La mejor forma para nosotros ejercitar la paciencia y aguardar con paciencia la venida del Señor. ¿Quieren saber cuál es? Sí. Sí. Sí, hermano. ¿En serio quieren saber? Bien. Yes, Sí, sí. Pero de verdad, de verdad, de Sí. veritas, de veritas, de veritas, de veritas. Ok, De veritas, de veritas. la clave para nosotros ejercitar la paciencia y soportar con paciencia hasta la venida del Señor es tener clara la meta. Para dónde vamos, de dónde somos y qué es lo que queremos. Esas tres hay que tenerlas súper claras. Entonces, lo primero que voy a recordar, ¿de dónde somos? ¿De dónde somos nosotros? Cielo. Del cielo. Somos ciudadanos del cielo. Nuestra ciudadanía es del cielo, de donde estamos esperando la venida del Señor, dice el apóstol. Entonces, primero, cuando yo ya entiendo, cuando yo interiorizo eso, cuando lo llevo a mi ser consciente y digo, listo, yo soy un ciudadano del cielo, me empiezo a comportar como qué, como un ciudadano del cielo. Bueno, Amén. ciudadano del cielo, ¿cierto? Entonces ahí voy a empezar a entender más las promesas del Señor en su palabra. Voy a empezar a dejar de hacer muchas cosas que antes me gustaban, pero es que esas no me ayudan para lograr la meta. Cuando hablaba de los deportistas, decía que ellos de todo se abstienen, y es cierto. Los deportistas de alto rendimiento, pues se tienen que abstener de muchísimas cosas. Ellos sí no es que, ay, no, sí, yo como que por ahí quiero comerme un pancito de más. No, no, eso para ellos no va. ¿Eso por qué? Porque tienen claro el objetivo, el trofeo que se quieren ganar. Para nosotros desarrollar paciencia, necesitamos tener claro ¿qué? El objetivo. ¿Y cuál es el objetivo? La corona de vida eterna. Pero la única forma de recibir esa corona de vida eterna es aguantando con paciencia hasta el final. Nosotros necesitamos. Levanten la mano los que realmente quieren ir al cielo. Amén. Amén. Ok, muchos quieren ir al cielo. Los veo ahí. ¿Y qué tan preparados están para ir al cielo? Todos los días luchamos para prepararnos, para estar preparados. Luchamos. Mi mamá dice que todos los días luchamos. ¿Cómo luchamos? Soportando. ¿Cómo, Beatriz? Soportando lo que le va llegando a uno cada día. Esa es la Amén. clave. O sea, nuestra lucha es cómo vamos aguantando, cómo vamos soportando cada situación que se nos presenta, cómo estamos buscando el Espíritu Santo nos dé su sabiduría para comprender la situación, que nos ayude a recordar las promesas del Señor. Pero ustedes saben por qué nosotros no recordamos las promesas del Señor. Porque no escudriñamos su palabra. Pues, Porque nos Marinita, es porque impacientamos. Que no las el primer practicamos. Porque no las practicamos. no, no, es que no hacemos el primer paso. O sea, yo no puedo escudriñar, yo no puedo practicar algo que no sé. Y es que el primer paso es al menos leer la Biblia, leer la palabra de Dios. Ese es el primer paso. El hijo de la hermana Dina, él está levantando la mano por la pregunta, porque quiere participar, porque nos quiere saludar. Abre el micrófono, hijo. Yo estoy Hola, levantando Abner. porque también quiero ir al cielo. Amén. Amén. Eso está muy bien. Eso está muy bien. Entonces, cuando uno quiere ir al cielo, pues uno tiene que pensar primero en las cosas del cielo, visualizar la meta
y soportar, soportar. Daniel, Daniel. La lucha, la lucha, la lucha de todos los días. Soportamos. ¿Cómo es que soportamos? Pero les decía, el primer paso es al menos leer. El Señor Jesús, cuando prometió el Espíritu Santo, dijo, y el Consolador les recordará todas las cosas. Pero ¿cómo queremos que el Consolador nos recuerde todas las cosas si no estamos escuchando la voz del Consolador, no estamos escuchando la voz del Paracletos? Porque cuando yo leo la Biblia, estoy escuchando la voz inspirada por el Espíritu Santo. Entonces ahí es donde puedo recordar, pero cuando yo no leo la Biblia, ¿qué promesas de Dios voy a recordar? Ninguna. No, ninguna. Ninguna. ¿Por qué? Porque no conozco ninguna. Entonces, ay, hermanos, sí, queremos ir al cielo. Yo sé que todos ustedes conocen, hay un himno que se llama Cuando allá se pase lista. Amén. Amén. Cuando la trompeta suene en aquel día final y que el alba eterna rompa en claridad. Cuando las naciones santas a su patria lleguen ya y sea pasada lista, allí Allí he de estar. he de estar. ¿Seguro? ¿De veritas, de veritas? Amén. Sí. Pero sí tenemos la convicción de que vamos a estar o estamos esperando como que si por un golpe de suerte llegásemos a estar. No, no. Tenemos que estar firmes. No, lo más que estar firmes hay que tener la convicción. Y cuando usted está convencido, cuando usted tiene la convicción de algo, usted hace. Simple y llanamente. ¿Ustedes saben cuál es la diferencia entre Messi y Cristiano Ronaldo y los demás futbolistas del mundo? Que son los mejores. Son los mejores futbolistas. Pero por eso, ¿y qué marca la diferencia entre Messi y Cristiano contra el resto del mundo? La disciplina, tal vez. Así que eso se han preparado mejor, son más disciplinados, han luchado por estar allá. ¿Saben cuál es la diferencia? Que mientras muchos futbolistas quieren ganarse el Balón de Oro, quieren ser los mejores del mundo, esperando que por un golpe de suerte eso ocurra, este par de tipos le meten con ganas a la disciplina, al entrenamiento. ¿Sí? Nosotros, ¿cómo estamos con eso? A veces se nos hace difícil ejercitar la paciencia, pero se nos hace difícil por una sola razón. Se nos hace difícil porque no tenemos claro el cielo. ¿Y quiénes quieren ir al cielo? Ay, sí, yo quiero ir al cielo, sí, yo quiero ir al cielo. Hay un conocido que tenía una frase que decía, todo el mundo quiere ir al cielo, Pero no pero se nadie mueren. se quiere morir. Ajá. Pero nadie se quiere morir. ¿Queremos ir al cielo? Vuelvo y les pregunto. Sí, sí, Amén. claro. Amén, amén. Bien. Yes, ¿Y yes. cuántos están dispuestos, Sí. y cuántos están dispuestos a pagar el precio por ir al cielo? Yo. Amén. Amén. Ok. Los que están dispuestos, los que estamos dispuestos a pagar el precio, empecémoslo por lo más básico. Empecémoslo por escuchar la palabra de Dios, Así es. para que el Espíritu Santo nos recuerde. Porque ahí es donde nosotros vamos a poder ejercitar la paciencia. Miren, vayan conmigo al Salmo. Quiero que miremos esta partecita acá. Salmo capítulo 4.
Dice el Salmo capítulo 4, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. En ese verso, David está haciendo algo. Recordando las victorias que Dios ya le había dado. Recordando las bendiciones pasadas. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Usted está en un momento difícil. Dele gracias a Dios, porque usted recuerda las promesas del Señor. Las promesas del Señor, cuénteme, ¿cuál sería la promesa? Una de las promesas de Dios, digamos, lo voy a poner así, no lo tomen tan literal. Cuando estamos pasando por momentos de angustia, ¿cuál es esa promesa del Señor que deberíamos de tener nosotros en nuestra mente, en nuestro corazón, para agradecer por esos momentos difíciles? Que el Señor nunca nos deja solo cuando estamos en dificultades. La promesa Sí, de la nunca lo vida puede eterna. dejar solo. La promesa de la vida eterna, sí, puede ser. ¿Y qué tal recordar esa promesa de que el Señor no nos va a dejar ser tentados o probados más de lo que podemos resistir? Sí. Amén. Porque somos sus hijos y el Padre Sí, hermano. No estoy preguntando por qué el Señor nos hizo esa promesa, sino que lo que estoy diciendo es qué bueno tener esa promesa en nuestra mente, en nuestro corazón cuando estamos en momentos de dificultad. ¿No les parece? Sí. Sí, amén. Amén. ¿No creerían ustedes que, ok, estoy pasando por esta situación, pero el Señor me prometió de que no va a dejar que yo sea tentado o probado más de lo que yo pueda resistir? Es decir, que eso me va a llevar a mi ser consciente a decir, yo puedo con esto. Soy capaz con esto. ¿Cómo la ven ahí? ¿Será que eso nos va a ayudar a ejercitar la paciencia? ¿Vamos Sí. a poder tener esa capacidad de resistencia? Claro que sí. Sí, sí. Amén. Claro que sí. ¿Sí? ¿Pero por qué no estamos resistiendo? Porque desconocemos la palabra de Dios, porque desconocemos las promesas de Dios. Entonces es más fácil ponernos a llorar, culpar a otros, culpar a Dios, pero es porque en vez de asumir la vida con responsabilidad y decir, listo, estoy en esta situación y te doy gracias, Señor, porque estoy viendo esta situación, pero sobre todo te doy gracias, Señor, porque si tú me tienes acá, es porque sabes que yo puedo. Así es. Y aunque en este momento no tenga las fuerzas, aunque en este momento dude de mis propias capacidades para soportar esto, te agradezco y confío en ti de que si me tienes aquí es porque tú sabes que yo puedo. Así es. Ahí ejercitamos paciencia. Ahí aguantamos. Pero cuando desconocemos las promesas de Dios, pero cuando desconocemos la palabra de Dios, vienen estos momentos difíciles y ahí es donde tiramos la toalla o queremos tirar la toalla. Muchas veces a uno le pasan unas cosas que uno después las entiende, uno dice, uy, el Señor me libró de algo que, pues, lo que me pasó es un bienestar para mí, o sea, antes le doy gracias por haberme librado de lo que de pronto me iba a pasar en el futuro. Le digo yo que Claro. a Dios lo libra uno muchas veces, cosas que Él permite, que uno dice, uy, gracias Señor. Amén. ¿Saben qué otra promesa se nos olvida? Y esa es bien conocida. La que recitamos en momentos, la que recitamos en momentos de dificultades económicas. Sí. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Amén. Qué bonita promesa. Y cuando yo estoy pasando por dificultades, y sí, las tinieblas, el enemigo está poniendo eso en mi corazón como, eso no es para usted. ¿Vale la pena sufrir tanto? ¿Vale la pena amargarse tanto? Ahí es cuando yo tengo que recordar que todas las cosas me ayudan Está bien.
para bien. Todas. Los invito a que abran sus Biblias en Romanos 8:28 y subrayen de una forma especial ese todas. Las cosas que nos ayudan a bien son todas. Las muy positivas, las buenas, las no tan buenas, las malas y las peores. Todas nos ayudan a bien. Ahí es donde nosotros ejercitamos la paciencia. No podemos ejercitar la paciencia. Muchas personas dicen, no, es que uno no debe pedir paciencia. Pues yo lo que digo es que uno tiene que tener cuidado con lo que pide, porque Dios nos escucha en todo momento. Y cuando yo digo, no, Señor, yo necesito crecer y necesito tener más paciencia, Manda problemas. ¿qué estoy pidiendo para mi vida? Problemas. Dificultades. ¿Y por qué? Porque la única forma de ejercitar la paciencia es en medio de las dificultades o las pruebas. Imagínense donde no tuviésemos pruebas. Entonces, ¿cómo vamos a soportar? ¿Cómo vamos a ejercitar la paciencia? No habría forma, ¿o sí? No, No. Ahora, hermanos, ejercitar la paciencia es entender que me caigo y me levanto. Eso es paciencia. No les estoy diciendo con esto, hermanos, de que no, ustedes revístanse de paciencia y ya, se finí, todo se acabó. No, no les estoy diciendo eso, mis hermanos, porque así no funciona. Al contrario, la paciencia que vas ejercitando se ejercita a través de soportar las aflicciones, de soportar los momentos difíciles. Pero lo recuerdo cuando estoy en esos momentos difíciles que el Señor prometió que aún esos momentos difíciles para mi vida, Él los va a convertir en algo bueno. Porque sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces es lo que nosotros necesitamos, mis hermanos, ejercitar la paciencia. Pero cuando estamos ejercitando la paciencia, necesitamos, o para poder ejercitar la paciencia, necesitamos poder recordar las promesas de Dios para nuestra vida. Pero para poder recordar las promesas de Dios para nuestra vida, es indispensable que nosotros nos acerquemos a escuchar la voz de Dios. ¿Quieren que les diga cuál es el problema mayor con nosotros? Sí. ¿Sí quieren que les diga cuál es el problema más grande que tenemos nosotros? Sí, sí. Sí. Es más. Sí. Sí. Amén. Sí, ¿Quién da hermano. más? Okay, el problema más grande que tenemos nosotros, hermanos, es que no leemos la Biblia. Entonces, no podemos recordar las promesas del Señor. Entonces vienen los momentos difíciles y pues más bien vamos los del chamán, vamos a que nos lean el tabaco, leemos el tarot, nos ponemos a mirar ahí qué me deparan los astros, ¿sí? Porque es que a veces creemos que como que Dios necesita una ayudita, porque es que no, hermano, yo declaro en el nombre de Jesús y lo voy a tener. Bueno, si vas a tener eso, declarándolo o sin declarar, te va a llegar, no te preocupes por eso. Pero la realidad es que nosotros no estamos ejercitando la paciencia porque desconocemos completamente. ¿Sabe quién es un gran ejemplo de paciencia? Oh. Job. 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 A ver, tuvo Job que tener muchísima paciencia, muchísimo aguante, porque el hombre perdió todo
literal de la noche a la mañana. Ujú. ¿Sí? Empiezan ahí. Y lo triste era que Job no sabía la conversación que hubo por allá entre Dios y sus criaturas. Porque el capítulo 1 dice que llamó Dios a todas sus criaturas, entre las cuales llegó también Satanás. Pero ¿qué le ayudó a Job a soportar? No fue, abiertamente lo puedo decir, no fue la ayuda idónea, No. porque lo único que le quedó a Job de familia La fue la fe. mujer, y Ok. ella le dijo, maldice a Dios y muérete. Muere. Toda tóxica. Mm. ¿Sí? ¿Qué fue lo que ayudó a Job a soportar tanto? La paciencia. Él dijo Esa es la Jehová dio, paciencia. Jehová dio y Esa es Jehová la, quitó. La por eso. paciencia y la fe que tenía. Ok. Él ejercitó toda su paciencia, pero se refugió en la palabra de Dios. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová para siempre alabado. ¿Sí? Pero nosotros no llegamos a esos niveles de paciencia. ¿Por qué? Porque nosotros no nos estamos refugiando en la palabra de Dios. Y si nosotros como cristianos pensamos que es que la paciencia nos va a llegar así de la noche a la mañana, que mañana ya nos vamos a levantar siendo pacientes, pues no sé, de pronto nos da algo y nos tienen que operar y terminamos siendo pacientes, pero de un hospital o de una clínica, ¿no? Pero no somos pacientes en actitud, no tenemos ese deseo. Miren, hermanos, yo sé que todos, en algún momento, pienso yo que todos, pues hemos tenido el deseo, la tentación de desertar, de irnos. Que a veces en esos momentos de dificultad, de mayor dificultad, donde más fuerte nos tenemos que asir de Dios. Y es ahí donde más fuerte tenemos que pedalear y donde más tenemos que sacar ganas de escuchar la voz de Dios. Un problema grande que tenemos nosotros es que nosotros somos muy, pero muy dados a que el Señor nos oiga. ¿Cierto que sí? Sí. Nos fascina que el Señor nos oiga. Amén. Correcto. ¿Y qué tanto nos gusta oír la voz de Dios a nosotros? ¿Qué Bastante. tanto nos gusta oír a Dios? Mucho. Yo espero que así sea, hermano, que así sea y que así sea para todos. Pero la realidad, hermano, con la que me he encontrado en la vida, es que a los cristianos les fascina oír la voz, que Dios los escuche, pero poco o nada les interesa oír la voz de Dios, porque pocas veces agarran sus Biblias para escuchar la voz de Dios. No estoy diciendo que sea la regla general, no estoy diciendo que todos los cristianos en el mundo entero hacen eso, pero hay una gran mayoría de que sí los hacen, que sí están haciendo eso. Y por ello, hermanos, es que tenemos que ejercitar la paciencia. Pero para poder ejercitar la paciencia, primero familiarícese con la palabra de Dios, para que conozca las promesas de Dios y usted sepa que usted va a ser más que victorioso. Porque como dice el apóstol Pablo, ¿qué nos puede sacar, qué nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Ahí en Romanos capítulo 8, después del versículo 36, y empieza a ser una larga lista. Dice hambre, desnudez, y lo de arriba, lo de abajo. ¿Qué nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Nada. Cuando usted, como discípulo del Señor, cuando usted empieza a caminar como discípulo del Señor, ¿ustedes saben qué característica tienen los discípulos? O la característica principal de los discípulos. Pacientes. La No, paciencia. no. La principal característica que tienen los discípulos es que les encanta, les fascina oír la voz de su maestro. Entonces, arranquemos por ahí, enamoremos, deseemos
deseemos oír la voz de nuestro Maestro. Porque a medida que nosotros vamos oyendo la voz de nuestro Maestro, nuestras vidas van a cambiar, nuestra forma de pensar va a cambiar y vamos a estar más preparados. Y así vamos a poder resistir hasta el día que los cielos se abran y el Señor venga por esta su iglesia. Amén. Mis hermanos, muchas gracias por su atención. Gracias por participar. Los espero el día martes. Sí, pero vamos a estar firmes, oyendo la palabra de Dios, oyendo la voz de Dios, para que así podamos refugiarnos en sus promesas y adquirir la paciencia que necesitamos. Amén. Dios me los bendiga, hermanos. Amén. Gracias, hermano. ¿Y la Gracias, tarea hermano. cuál es? Gracias a ustedes. Gracias a Dios. Amén. ¿Cuál es la tarea? No, todavía no hay tarea, Augusto. La tarea la tengo yo, entonces. Hace falta, hace falta.